¿Cómo están amigos? Los saluda aquí el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder. Este es nuestro canal de YouTube Cristianismo para Todos y estamos en este curso que es Introducción al Cristianismo. Estamos llegando a nuestro capítulo final, al último episodio de esta serie de 15 episodios en los cuales hemos explicado lo más importante que creemos que es necesario que todo creyente sepa del cristianismo. Seguramente, si es que has seguido todos los episodios, habrán cosas que no conocías, que no sabías, o quizás una forma diferente de verlo. El asunto es que todo esto está completamente respaldado en la Biblia. Una de las cosas que más han traído realmente dificultades y problemas al cuerpo de Cristo es el aceptar muchas veces criterios o conocimientos no basados en la escritura, en la escritura, sino en tradiciones, ¿no? Entonces, el mismo Señor Jesús decía que por seguir las tradiciones de los hombres se invalida la palabra de Dios. Entonces, todo lo que hagamos en la iglesia, en la familia, en el cuerpo de Cristo, entre nosotros, todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que realmente haya un resultado, haya un fruto. Entonces, la palabra de Dios, como hemos visto, pues es el poder de Dios, ¿no? Es la palabra de su poder. Muchos cristianos no lo ven así, no lo creen o no lo entienden, no se lo explicaron. Esa palabra no es como cualquier conocimiento, es una palabra que va a operar en este mundo natural en la medida en que uno lo crea. Y no se trata solamente que uno sepa que existe la palabra, porque uno podría decir, bueno, Dios ha dicho tal cosa, sí, pero uno lo tiene que realmente creer de tal forma que uno entre en el reposo de Dios cuando esté confiado en esa palabra. Si uno cree en la palabra, pero sigue ansioso y sigue en duda, entonces esa palabra no va a operar. En la medida en que nosotros estemos confiados, eso se llama fe, ¿no es cierto? Confiados en que la palabra actúa y no vuelve a él vacía, como dice el profeta Isaías, no vuelve a Dios vacía. Entonces, esa palabra va a actuar, va a operar. Y eso es lo sobrenatural del cristianismo. Otro concepto fundamental que hemos visto es el poder en nosotros, ¿no? O sea, Dios es poderoso, ya lo sabemos. Bueno, el ateo no lo cree ni lo sabe, él se lo pierde, pero nosotros sabemos que Dios es poderoso. Pero de eso no se trata el cristianismo, ¿no? El cristianismo sí, obviamente adoramos el poder de Dios, su santidad, todos sus atributos, pero de lo que se trata es que tú tengas poder en ti, poder de Dios operando dentro de ti. Muy pocos cristianos lo han llegado a entender y todas nuestras actividades espirituales tienen que tener también ese resultado, ¿no? La alabanza, la adoración, la meditación de la palabra, el dar acciones de gracias, el hablar la palabra en voz baja, lo que hemos llamado meditar la palabra en voz baja muchas veces. Entonces, bueno, todo eso tiene que conllevar, tiene que producir poder de Dios dentro de nosotros. Si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un breve resumen ahora, en estos minutos, de algunas cosas que creo podrían ser fundamentales. No es que en 15 lecciones ya se haya acabado la doctrina cristiana. Vamos a tener cursos que hablen acerca de sanidad, por ejemplo, del cuerpo específicamente, porque en la llaga de Cristo hemos sido sanados. Pero no es algo automático, no se trata de que un montón de gente ore y le ruegue a Dios. Más bien es todo lo contrario, es creerle a Dios y nosotros operar con el poder de Dios, así se manifiesta la sanidad. El tema de la prosperidad económica también es un tema fundamental. Ya hemos visto algo acerca de protección de ángeles. El tema de hablar la palabra en fe, habiendo llenado esa palabra en nuestro corazón previamente, es un tema poderosísimo. Todos esos temas los vamos a ir desarrollando en otros cursos. Algunos cursos serán de 2 o 3 lecciones, otros serán un poco más extensos. El tema de la doctrina del dinero es un tema importantísimo porque cuando uno no conoce la doctrina del dinero, pueda que esté tratando de vivir una vida cristiana en muchos aspectos, sin embargo, en el tema del dinero está viviendo como si fuéramos del mundo, ¿no? Con las ideas y las costumbres del mundo. Entonces, bueno, así no va a funcionar, ¿no? Entonces, lamentablemente esa persona no va a ver el poder de Dios operando en sus finanzas. Igualmente con la sanidad, con el trabajo, con el matrimonio. Vamos a tener un curso precioso de matrimonio también. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro último tema el día de hoy, de este curso de introducción al cristianismo, y lo hemos titulado Para vivir mejor. En primer lugar, nosotros debemos entender que somos el cuerpo de Cristo, es decir, Dios envió a Cristo y él tuvo un ministerio terrenal, estuvo operando aquí en la tierra
con su propio cuerpo y luego ascendió. Y ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesús nos dice en Juan 14:12 que nosotros hacemos lo mismo que Él hacía y aún obras mayores, porque Él ha ido al Padre. Entonces, nosotros somos su cuerpo. El Espíritu es el mismo. Adentro de nosotros tiene que operar el Espíritu de Dios con su poder para que nosotros hagamos lo que Cristo hacía. Es bien importante que tú te centres, no que lo hagas en este instante, pero que te proyectes a hacerlo, que crezcas en fe y en espiritualidad, en poder de Dios, para que hagas lo que sea Cristo. Ese es el propósito de todo discípulo. Entonces, somos un cuerpo, eso es bien importante. No actuamos de manera independiente, de manera solitaria, no hay forma. Efesios 4:11 dice lo siguiente: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, algunos. Es decir, algunos son llamados a este ministerio de la palabra, que es un ministerio a tiempo completo. Es decir, son especialidades en las cuales estas personas, estos ministros que hemos mencionado, se dedican a tiempo completo a la vida espiritual y al Señor. ¿Para qué? Dice, versículo 12, Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, somos aquellas personas que nos dedicamos a la palabra de Dios, ya que seamos apóstoles o profetas o evangelistas, pastores o maestros, nos dedicamos a capacitar a todos los creyentes. Ese es el propósito. Tenemos que capacitarlos para la obra del ministerio, para hacer lo que Cristo hacía. No es que seamos una organización simplemente, o que seamos un club de santitos, o que gente que está tratando de portarse bien. No, nosotros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, lo que hacemos es capacitar a otros de manera continua y permanente, capacitándolos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Predicar el evangelio, sanar a los enfermos, enseñar la doctrina, que la gente tenga una vida mejor teniendo a Cristo, que camine en amor. Eso es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros vamos edificando este gran edificio que es el cuerpo de Cristo, porque estamos formados por todos nosotros. No actuamos de manera solitaria, no actuamos de manera individual. En esto no existen los llaneros solitarios, sino que somos parte de un cuerpo en el cual hay algunas personas llamadas a estos ministerios dedicados a la palabra de Dios. Y el versículo 13 dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Es decir, hay una unidad de fe y conocimiento. No hay nada más terrible que incluso dentro de una iglesia local cada uno tenga una forma diferente de ver el cristianismo. Esa no es la voluntad de Dios. No existe tal libertad. Eso es un error muy grave, que muchas veces se dice, no, yo lo veo así, yo lo interpreto así. No es verdad. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y Dios ha levantado a algunos, como dice Efesios 4:11, para dedicarse a esa obra con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos que dedicarnos a entender primero, a estudiarlo para poder enseñarlo de manera correcta. Muchas veces se fuerza a la gente a que enseñe la palabra, a que dicte un curso, ya tienes 6 meses, ya no importa, levántate, ya tienes... No, no es verdad. Esto toma tiempo, toma una preparación de la palabra de Dios, porque se trata de la vida de la gente. Y si uno les comparte un conocimiento equivocado, bueno, van a fracasar en su vida y es responsabilidad del que se lo ha compartido, ¿no? Entonces, por eso entendamos esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, todos debiéramos creer una misma cosa y tener el mismo conocimiento de la palabra, empezando por la iglesia local. Si en tu propia iglesia todo el mundo piensa diferente del Espíritu Santo, de la adoración, de los dones del Espíritu, esa iglesia no puede prosperar. De pronto podrán estar unidos, pero no van a estar unidos en fe y en conocimiento. Podrán ser 1000 personas que están unidos porque les parece simpático el pastor o porque la música es bonita, pero no va a haber un fruto. Es decir, que esos cristianos realmente estén impactando al mundo con el poder de Dios, ¿no? Entonces necesitamos esa unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida, ojo, de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a leer el 13 de nuevo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, todos debemos apuntar a la madurez, ¿ok? Madurez espiritual, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿cuál es el límite? Llegar
a tener esa plenitud que tuvo Cristo. Mucha gente cree que esto es imposible. No, Pablo llegó a caminar lleno de poder, haciendo milagros por todos lados y enseñando la palabra, sanando a los enfermos. Y él es un ejemplo vivo. Esteban, Felipe también lo hicieron. Entonces, ¿por qué nosotros no? Simplemente que muchas veces tenemos que darnos cuenta y reconocer que la Iglesia Universal ha abandonado su propósito, ha dejado de enseñarse la palabra correctamente, ha dejado de creerse en el poder de Dios, en el poder incluso de los milagros. Entonces, no es la forma correcta, ¿no es cierto?, de vivir el cristianismo, esperando simplemente yo voy, me congrego cuando tengo tiempo, ¿no? Si tengo trabajo no voy a la iglesia. Esa es una forma equivocada. Entonces, ahí el cristianismo no opera nada. En esos casos el cristianismo no va a dar un fruto y lamentablemente pues la persona seguirá viviendo como una persona del mundo con los fracasos que tiene una persona del mundo. Muchas veces se dice, no, nadie está libre. No, no es verdad. Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Existen reglas espirituales, procesos, fundamentos espirituales. Si los conocemos, nuestra vida va a ser mejor definitivamente. Sí, seguimos. Vamos a hablar un poquito acerca de los pastores. ¿Quiénes son los pastores y por qué son importantes en el cuerpo de Cristo? Hebreos 13:7 dice lo siguiente: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿No? Entonces, ¿quiénes son vuestros guías? Y cuando vemos la palabra griega ahí en el original, nosotros vemos que esta palabra implica gobernador, administrador, alguien en autoridad, incluso la palabra juez. ¿Por qué? Porque el trabajo de un pastor es instruirte y darte consejo. Básicamente son dos cosas. Pero también tiene una función de administración y de gobierno de la iglesia local. O sea, no puede en una iglesia todo el mundo estar decidiendo qué es lo que se tiene que hacer, porque para eso el pastor es alguien que es guiado por Dios, una persona madura en la fe, que tiene la capacidad de guiar a otros. ¿Ok? Entonces, tienes que acordarte de estos pastores, de estos guías, que es la palabra que figuraría en el original, que te hablaron la palabra de Dios. O sea, es una condición que hablemos la palabra de Dios, eso es lo fundamental en una iglesia. Y considerando el resultado de su conducta, imitar su fe. O sea, no se trata de imitar su fe por imitarla, o sea, no vamos a imitar lo que él hace, sino vamos a imitar su fe. Tenemos que primero mirar, a ver cómo vive, a ver cómo le va en esto, cómo le va en el otro, cómo es realmente su carácter. ¿Es bueno? ¿No? ¿Cómo son sus finanzas, su salud? ¿Cómo es el trato con su familia? Entonces, si es correcto, entonces voy a imitar su fe. ¿Ok? No se trata solamente, él es el pastor, él ha dicho que el 4 es mayor que 6, entonces lo voy a creer. No, eso no es verdad, eso no es ningún principio espiritual de Dios. Lo que tenemos que hacer es ir a una iglesia. Lo que nosotros buscamos no es una congregación, lo que buscamos es un pastor. Alguien que tenga la autoridad dada por Dios para guiarme, para instruirme, para aconsejarme. Muchas veces la gente está buscando otra cosa. Va a una iglesia a la que le gusta o a una iglesia que le da lo que él quiere. No, lo que tienes que buscar es un pastor, una persona con quien tú puedas conversar, con quien puedas reunirte, que tú le des la autoridad que le ha dado Dios. Es decir, Dios lo pone ahí para tu bien. Ahora, tú también tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, esto estaba en Hebreos 13:7. Y en Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedecer y sujetarse no es lo mismo, ¿no? Porque cuando a veces los pastores dicen algo, bueno, tiene que ser obedecido. Ahora, el pastor no tiene autoridad para decirte lo que tienes que comer o cómo tienes incluso que vivir tu propia vida, pero sí te va a hablar acerca de los mandamientos de Dios. Y cuando Él te los dice, tú tienes que obedecerlo. Cuando el pastor dice algo relacionado a la iglesia, o el servicio es a las 10 de la mañana, entonces tienes que obedecer. No puedes dudarlo, no, pero está bien, ¿qué tiene de malo si yo voy a las 10:30? ¿Qué tiene de malo a las 10:15? Bueno, tiene mucho de malo porque el pastor está actuando en la autoridad que Dios le ha dado. Entonces hay que obedecerlo. Si el pastor dice, esta persona va a ser el líder de ese grupo, el jefe de ese grupo, entonces hay que obedecer lo que dice el pastor. Y eso no tiene que llamarnos la atención. En todo ámbito de la vida hay un orden, ¿no? Entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, sujetaos en todo sentido. O sea, no puedes vivir independientemente del pastor. Es una lástima cuando el pastor mismo figura como una especie de ejecutivo al cual es casi imposible acercársele, hay que sacar cita con muchos días de anticipación. Bueno, yo entiendo de la palabra de Dios que nosotros no debiéramos tener iglesias de tal tamaño
año en el cual ya ni conoces al pastor. Hay gente que nunca conoce. Y para eso pone líderes, guías. No, o sea, para eso es el pastor. El pastor tiene que tener contacto con la gente, a menos que tenga diversos pastores dentro de la misma iglesia, con la misma visión, enfocados igual. Y esos pastores actúen como pastores. Pero un líder no es un pastor, ¿no es cierto? Un hermanito de la iglesia que tiene años no es un pastor. El pastor tiene que hacer su trabajo y somos obedecidos y la gente debe sujetarse al pastor. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Es decir, que tú no lo hagas de tal manera que el pastor no haga feliz este trabajo, sino que tú te desaparezcas, que tú no quieras dar cuenta, que el pastor te diga que hagas algo y tú no lo haces. Bueno, entonces, importantísimo, ¿no? La figura de la congregación y del pastor. Respecto a la congregación, algo más. Hebreos 10, del 23 al 25. Hoy día, como es el último episodio, nos vamos a demorar un par de minutos más. Hebreos 10, del 23 al 25, dice lo siguiente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Es decir, tú has hablado algo. Esa es una profesión de fe, que tú estás en Cristo, que has nacido de nuevo, que perteneces al cuerpo de Cristo. Manténlo firme porque es fiel el que ha prometido. Cuando creas algo, mantente creyendo, no te desanimes, porque Dios es cumplidor de su palabra va a operar. Pero dice algo más, Hebreos 10:24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros. Es importante, somos un cuerpo, ya te dije, no somos llaneros solitarios, no somos seres independientes, individuales, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es importante. Nosotros no somos jueces de los demás hermanos, no tenemos que andar tomando el lugar del pastor y decirle, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, pero sí estimularnos al amor. Cuando veas la oportunidad y si ves algo que de pronto no está tan bien, decir, no, pero hay que perdonarlo, perdona hermano, llénate del Señor, ¿no? O sea, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y 25, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. No podemos dejar de congregarnos. No se trata de que, bueno, Dios está en todas partes. Yo abro mi Biblia en mi casa, yo la leo. Sí, está bien. En la vida nosotros tenemos que bañarnos y tomar desayuno y almorzar. Uno no puede decir, sí, no me he bañado, pero he desayunado. No tiene nada que ver. Es cierto que hay que orar. A veces he escuchado respuestas de algunos cristianos, obviamente inmaduros, ¿no? Dice, no estoy yendo a la iglesia, pero estoy orando en mi casa, dice, ¿no? Pero en mi casa estoy leyendo. No tiene nada que ver. O sea, una cosa es que tú leas, tienes que leer la Biblia en tu casa, tienes que orar, por supuesto, pero debes congregarte, porque en la iglesia es donde te van a instruir, te van a dar consejería, vas a encontrar otros hermanos que están en el mismo camino que tú, y entre ustedes, entre nosotros, nos vamos a animar al amor y a las buenas obras. Entonces es indispensable venir a la iglesia. Dios quiere hablarnos también a la congregación. Las cartas de Pablo eran leídas a la congregación. Entonces es necesario que estén ahí sentados escuchando la palabra de Dios. Es ahí donde somos instruidos y edificados, ¿no? Entonces no puede nadie decir, no, sabí, yo sí creo en Dios, sí creo en Cristo, pero no me congrego porque no me gustan las iglesias. Bueno, pues entonces no estás en el cuerpo de Cristo. No estás en el cuerpo de Cristo. Se trata de pertenecer al cuerpo de Cristo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Ya para ir terminando este curso de introducción al cristianismo, quiero hablarte de un par de versículos que para mí resumen mucho de nuestro trabajo dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? El primero es, ¿cuál es la meta, ¿no? ¿Cuál va a ser la meta de nosotros? Y quiero resumirlo de esta manera. La meta va a ser que el poder de Dios se manifieste dentro de ti. Y he escogido este versículo, Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hasta ahí todo el mundo lo sabe y está de acuerdo. Dios es poderosísimo, es todopoderoso, incluso más poderoso de lo que pedimos o entendemos. Y acá viene la parte, acá viene la meta, según el poder que obra en nosotros. Muchas veces creemos que el propósito o la meta de la iglesia es que Dios es poderoso, Dios es poderoso, Dios es poderoso. Sí, ya lo sabemos, Dios es poderoso. El asunto es que su poder tiene que operar ¿dónde? En nosotros. Cuando el poder de Dios obra en nosotros, incluso nuestras oraciones son mucho más poderosas. No es que la oración, Dios es poderoso, pero digo, va a dar resultados poderosos, ¿no? Entonces, acuérdate de eso, que la meta de todo esto que estamos hablando es que desarrolles el poder de Dios dentro de ti para que todo funcione mejor en tu vida. Y el propósito final, y aquí sí nos despedimos, 3 Juan 1:2, amado,
Ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Dos cosas que son fundamentales en el cristiano. Y tú mismo vas a poder saber si tu vida está creciendo en el Señor y estás desarrollándote espiritualmente. Si es que tu alma ha prosperado, eres mejor persona, tienes mejores reacciones, tienes mejores sentimientos, mejores pensamientos, está mejor tu alma, ha mejorado, porque ese es el propósito de Dios. Bueno, hemos llegado al final, ya nos está ganando el tiempo. Que seas muy bendecido, esperamos que este curso haya sido de gran provecho para ti. Si tienes que volverlo a ver todo completo, vuélvelo a ver, estúdialo, léelo. Y ya nos estamos viendo en un siguiente curso. Soy el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder. Nos vemos.